Dicho esto, me paso directamente con mi buen amigo Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Por si acaso, Mauricio, Ciudadanía y Desarrollo, no me equivoco. Muy bien, Bernardo. ¿Cómo vas? La semana pasada habíamos comentado acerca de cómo avanzaba el juicio político. Y quedamos, dije, en los próximos 8 días, en el próximo lunes conversemos de nuevo, porque las cosas habrán avanzado, habrán evolucionado. Y parece que es así, al punto que el tema de hoy es, y te lo planteé y lo puse además, es el juicio político al presidente Guillermo Lasso se cae. Y ahora te lo pregunto, ¿se cae? ¿No se cae? ¿Cómo estás? Todavía nos queda tiempo. Bernardo, buenas tardes. Un saludo a ti y, por supuesto, a nuestra audiencia de majestad. Y en estas semanas que restan, todo puede pasar. El escenario sigue moviéndose. Hace una semana exacta que nos juntamos, probablemente habían votos de sobra para censurar y destituir al presidente de la República, pero estamos Y viendo tú, que y tú lo dijiste, y tú lo dijiste, los votos hay, no habrá las razones, no habrá, obviamente, pues, toda la argumentación legal, pero votos hay, y tú lo dijiste. Ahora parecería ser que no hay ni lo uno ni lo otro. Te y congelaste. en política todo puede pasar. Y en política todo es posible. Así es que incluso que hasta en el interior del Partido Social Cristiano iba a haber un cruce de comunicaciones, que después iba además a haber sospechas de la entrega de gobernaciones y de algunos temas de otra organización política, pero como aún hay camino hasta llegar al Pleno de la Asamblea Nacional, habrá que esperar y ver cómo se decanta el próximo. Estamos en un punto en el que todavía se resuelve el tema o avanza el tema en la comisión de fiscalización. En la comisión de fiscalización, ¿en qué punto estamos para que pase al pleno? Todavía estamos, Bernardo, en esa fase intermedia de la práctica de pruebas. E incluso, independientemente de la decisión que se tome al interior de la Comisión de Fiscalización, hay que prestar atención a lo que ha sucedido hace poco, en el sentido de que hasta ese voto que podría estar con el oficialismo, que quería esperar y ver, el de Bruno Segovia, ha manifestado su molestia en las comparecencias de los abogados que han sido puestos en la defensa del presidente de la República como testigos expertos, una figura bastante cuestionable, y que han terminado además siendo expuestos como funcionarios de ministerios y secretarías de Estado, cuya objetividad, cuya imparcialidad está en duda. Un proceso en el que además, como tú has visto en los últimos días, no está exento de la burla, la ofensa, la agresión y la amenaza propia de un circo irresponsable que está en manos de nuestros políticos sin importar las consecuencias que esto trae para los ciudadanos. Lo dije la semana anterior y me ratifico, que hubiera sido bueno que nuestros asambleístas se tomen en serio esa recomendación positiva del dictamen de la Corte Constitucional, en la que se decía, ojalá actúen con criterio y entiendan la responsabilidad de llevar a cabo un proceso como este, en el que la fiscalización, el control político, el sistema de pesos y contrapesos establecido en la Constitución y la ley toma más fuerza que nunca. Pero lo que estamos viendo, con honrosas excepciones, por supuesto, es más de lo mismo, más de esa Asamblea Nacional, que no en vano, pues Bernardo ni siquiera llega al 10% de credibilidad y confianza. Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Sin embargo, todos los días hay tiros, podríamos decir. Hay temas rimbombantes que saltan, pero no se ponen en contexto. Uno de los temas que más ha llamado la atención en los últimos días es la declaración del asambleísta Cuero, de la bancada del correísmo, que dijo sin siquiera molestarse en hacer una expresión, un gesto.
Aquí no es cuestión de probar, sino es cuestión de tener votos, probar un hecho. Pero si la Corte Constitucional, cuando autoriza, viabiliza el juicio político, es clara en decir que es por un tema de peculado, Así el es. asambleísta Cuero simplemente dice, no importa que se pruebe o no se pruebe, si hay pruebas o no hay pruebas, simplemente hay los votos, que ahora parecería que no los hay, pero a esos niveles llega. Y lo de la señora asambleísta Mireya Pazmiño es realmente espeluznante, terrible, por no decir de las otras asambleístas, pero de los dos casos terribles. Entonces, claro, quiero que estar claro. Este es un juicio político, Mauricio, Así es. un juicio político. Pero por ser un juicio político, ¿tiene que simplemente decidirse en votos o es que debe haber la argumentación necesaria y debe haber la constatación de pruebas necesarias para que se determine si el presidente de la República es o no culpable de un delito? Porque el peculado es delito. O simplemente no es culpable de nada, pero igual quiero que se vaya y 92 votos darían que se vaya. Explícame un Bernardo, poquito eso. es perverso pensar que un proceso de control de acción de gobierno, como dice la Constitución, únicamente depende de los votos o debe depender de los votos. Si bien es cierto que al final las mayorías al interior de la Asamblea Nacional son las que mandan, el respeto por la norma constitucional, el respeto por el Estado de Derecho y los principios y valores democráticos deberían hacer que los 137 legisladores, sin excepción, actúen con enorme responsabilidad y sentido de país. Una cosa, a propósito de lo que tú decías, es hacer alusión a lo establecido específicamente en el artículo 129 de la Constitución, que dice que no es necesario el enjuiciamiento penal previo para seguir un juicio político en contra del presidente o el vicepresidente de la República, a, en definitiva, banalizar un proceso tan importante y decir que al diablo las pruebas, en pocas, al diablo el proceso, y lo que cuentan son los votos. Eso es irresponsable. Y yo creo que eso tarde o temprano también va a pasar factura, Bernardo, independientemente del resultado respecto de Guillermo Lazo. Y a eso creo que hay que enfocar espacios y discusiones como esta, a que la ciudadanía, nuestro público a través de este espacio, vea la calidad de la representación que con su voto puso al interior de la Asamblea Nacional. Porque la responsabilidad de tener, con honrosas excepciones, la integración actual de la Asamblea Nacional es nuestra. Son nuestros votos los que han puesto a esos representantes, que lo único que han hecho es servirse a sí mismos, satisfacer los intereses de su patrón al interior de la organización política y poner a los ciudadanos como la última rueda del coche. Ahora, hay posiciones de partidos políticos. De una vez vamos evacuando. La que en días pasados sacó como manifiesto incluso público, UNES, el correísmo, y que dicen, al parecer, daría a entenderse que al no haber votos, motivando a un juicio político. La posición que saca, no Pachacuti, el señor Isa, que no tiene nada que ver con Pachacuti porque no es del movimiento Pachacuti, es de la CONAI, que ya advierte, no sé si amenaza, no sé, creo que tomarlo así, que observará a los asambleístas de Pachacuti, del movimiento, por si acaso puedan tomar alguna posición con la que él no está de acuerdo. Y son posiciones extremas. Y obviamente la del Partido Social Cristiano, que ve que se desgrana su bloque, tomando en cuenta que no habría los votos tampoco de ellos para llegar a dar los votos para la destitución del presidente de la República. Son tres movimientos políticos los cuales han venido promoviendo, no esta vez, en varias ocasiones anteriores, dos más, la destitución del presidente de la República en base a juicios políticos u otras razones. Pero parece que las cosas no van bien en ninguno de los tres movimientos y, repito, hay estas tres posiciones de estos tres movimientos políticos. ¿Cómo interpretas tú, cómo explicas tú esto? Te pregunto porque tú eres muy didáctico, Mauricio Alarcón, y siempre me interesa saber tu opinión porque las pones muy bien en contexto. Mauricio Alarcón se nos quedó congelado.
o es mi señal la que está congelada? Y te perdí en esta parte final, Bernardo, pero en lo medular de lo que tú mencionabas, hasta con posiciones claras, con comunicados públicos, con parafernalia y con exageración, el rato de los ratos, algunos les agarra urgencia al baño, fuera del pleno de la Asamblea Nacional, o simplemente terminan absteniéndose para no quedar tan mal respecto de las posiciones anteriores. Y si bien es cierto que en la política, y más aún en la política ecuatoriana, todo es posible, hay que evaluar la situación de inestabilidad, de afectación a la democracia y de consecuencias económicas para el desarrollo del país que trae un proceso como este. Muchos, desde el inicio, hemos tenido posición respecto del juicio político, una institución consagrada constitucionalmente, que en buena hora sí se activa y se lleva con responsabilidad independientemente de la consecuencia. Pero a lo que estamos asistiendo los ecuatorianos el día de hoy, durante estos días en la Asamblea Nacional, no es otra cosa que un circo del que participan payasos del un lado y del otro, Bernardo, porque acá tampoco hay que satanizar únicamente a un sector de la política, cuando incluso dentro del oficialismo tenemos payasos que están pescando a río revuelto para ver si se terminan convirtiendo en dueños del circo. Por eso, insisto, pues si Leonidas Diza quiere hacer control ciudadano o control social de sus legisladores o de los que cree que son sus representantes, que lo haga. Porque de este lado, habemos también personas que estamos haciendo un control de la actuación de los legisladores, que vamos a hacer un control de la actuación de los 137 cuando el proceso pase al Pleno, y dejaremos en evidencia su posición incoherente y sobre todo su irresponsabilidad con la democracia, la Constitución y sobre todo el país. No importa si están a favor o en contra de Guillermo Lasso, acá no los vamos a juzgar por su posición política o por su animadversión o amor al presidente de la República. Vamos a juzgar como ciudadanos en función de sus acciones y de la coherencia con la que han venido trabajando en la Asamblea Nacional. Ahora, vuelvo al inicio. La situación actual del juicio, porque creo que es bueno ir teniendo esta explicación, porque cada día hay cosas nuevas, repito, y esas cosas nuevas son chispazos, son esos tiros de cada día, pero pocas veces se puede hablar del contexto, de cómo va avanzando el juicio. Y si la semana pasada, según el propio Mauricio Alarcón, habían los votos, y parecería que hasta además, para destituir al presidente de la República, el momento en el que pase o pasaría de la Comisión de Fiscalización al Pleno, ese momento las cosas habrían cambiado y no habrían los votos. Y eso lo demostrarían las posiciones de los partidos políticos que están promoviendo el juicio político. UNES, el Partido Social Cristiano y Pachacuti. Pero hay otros movimientos o partidos, la Izquierda Democrática, por ejemplo, que muy sutilmente, a mi entender, está desmarcándose de aquello. Y los independientes también muy sutilmente se están desmarcando. Pero dicen también las malas bocas, que muchas veces tienen razón, de que también el gobierno estaría repartiendo cargos y acusan de la repartición de cargos. Sale la posición de que, bueno, no es repartición de cargos y si así se diera, es un tema de cogobernar. Si es así, pues hay que decirlo públicamente. Pero esa es la acusación que ahora sale de los partidos que no tendrían los votos, o al parecer no tendrían los votos, para decir de que muchos se han bajado de la camioneta de la destitución. ¿Cómo miras tú, cómo interpretas estos hechos también? Bernardo, hay que decir las cosas como son. Acá no estamos en contra de un cogobierno o de una negociación política. En buena hora, si se alcanzan condiciones de gobernabilidad, producto del diálogo transparente, producto de acuerdos programáticos que tienen al país y a los ecuatorianos por delante. Pero eso no implica reparto. Eso no implica beneficios o prebendas a favor de unos pocos para torcer votos. Yo creo que hay que decir las cosas, insisto, como son y por su nombre. En varios grupos a los que
Mucha ciudadanía discute y participa, grupos de Twitter, grupos de WhatsApp. Ha sorprendido ver que hay personas que justifican la compra de votos llamando la gobernabilidad, diciendo que qué de malo tiene la negociación, la entrega de un puesto. Si de lo que se trata es de algo, es que incluso involucran prácticas corruptas, y hay que decir las cosas como son, porque no sobre pretexto de salvar a un presidente que me cae bien, voy a justificar prácticas corruptas desde el propio gobierno nacional en el caso de que estas efectivamente tendrían lugar. Claro. Ese es el tema, justamente ese es el debate en ciertas redes sociales, el debate incluso, como tú dices, en grupos de WhatsApp. Pero claro, cuando es de mi partido, de mi movimiento, de mi afinidad o de mi simpatía, se justifica. Cuando no es de mi partido, mi afinidad, no se justifica. Pero en este caso, parecería ser de que por alguna razón, una de ellas además está en juego y se pone como argumento es que si es que el presidente de la República realmente nota que habrían los votos para destituirlo, él tomaría en cambio la posición de la muerte cruzada. Es decir, que se vayan todos los legisladores, la disolución del Congreso, hasta que haya una nueva elección lo más pronto posible. Ya me comentaste el otro día que no eran 6 meses, sino que era un tema de la situación hasta que se resuelva ya la elección. En este caso, todavía está ese fantasma de la muerte cruzada rondando, Mauricio Alarcón. Por supuesto que sí, Bernardo. La Constitución es clara cuando dice que el presidente, a su juicio, puede disolver la Asamblea Nacional si es que considera que está bloqueando la implementación de su Plan Nacional de Desarrollo o si sus acciones han generado una grave crisis política y una conmoción interna. El único elemento es el criterio del presidente de la República y la acción se plasma con la firma de un decreto ejecutivo. Así es que ese fantasma va a estar ahí, más aún con las declaraciones tristes que no comparto del presidente de la República, de decir si me veo en riesgo, en definitiva, firmo el decreto de muerte cruzada y nos vamos todos a la casa en pocas, porque eso también es un acto de irresponsabilidad con el país, porque esa también es una forma de dejar en claro que en lugar de pensar en el Ecuador y en el que se vayan todos por la poca credibilidad y confianza que tenemos en las instituciones, únicamente se activará el mecanismo si es que yo, mi ego y mi vanidad de presidente de la República están en riesgo. El fantasma está ahí, insisto, esperemos que no sea una estratagema más de aquellos que simplemente están presionando para virar votos en función de la pena que causa en algunos legisladores el quedarse sin trabajo, sin un ingreso tan sustancioso como el que pagamos los ecuatorianos a nuestros representantes y por supuesto también esos carguitos que están en juego, como tú sabes, a mediados del mes de mayo, que son las comisiones, las presidencias o incluso las autoridades de la Asamblea Nacional. Que ese es un juego, algo que también está en juego, ¿no? Esta elección de autoridades para el segundo periodo, porque recordemos, nuestra Constitución determina que tiene que haber renovación de autoridades, presidente de la Asamblea, vicepresidentes, presidentes de comisiones, miembros de comisiones a mitad del periodo, y mitad del periodo es justamente 14 de mayo. A mediados de mayo. Entonces, claro, todo eso está en juego, es decir, el ajedrez político, o mejor dicho, diría yo, más bien el juego de damas, porque ajedrez, este rato es juego de damas porque se están comiendo entre las damas y los caballeros, si se pueden llamar así también. Por eso es que digo, no es tanto el ajedrez, pero está todo esto en juego. Y en el medio, el país. En el medio de estas estratagemas, en el medio de estos juegos de azar y no de azar, está el país. Y parecería ser que estos señores, o claro está, que estas damas y estos caballeros de la Asamblea, poco o nada les importa el país, porque no se ponen de acuerdo. Y cada día es realmente un circo ahí, un circo. Hoy día veía
lo que ocurría en la asamblea el día de hoy, que se estaban insultando, amenazándose, que el uno le pego, que el otro es misógeno, que el otro tiene miedo, que ven nomás, etcétera. Y en el medio el país. Y en el medio el país. Entre paréntesis, tengo entendido que el presidente de la República, bueno, fue dado de alta el día viernes pasado y que este momento está haciendo un reposo, pero que ya estaría teniendo reuniones de gabinete, etcétera. Espero que se recupere porque es una cosa que más allá de que sea de simpatía o no, pero obviamente tiene que estar recuperado. Él es el primer mandatario del país. Pero claro, las decisiones que se tienen que tomar, urgente. Y anunció que no va a ir a la Comisión de Fiscalización. Lo puede hacer, es decir, puede no ir, puede ir, es obligatorio. ¿Cómo es eso, Mauricio? Es un temita también. El presidente Bernardo ha nombrado a su abogado defensor, el doctor Edgar Neira, que está representándolo en este proceso que sigue, en una instancia intermedia. Solo la Comisión de Fiscalización, el presidente ha dicho que él probablemente irá al Pleno de la Asamblea Nacional. Más allá de la salud del primer mandatario, que creo que es un elemento importante a considerar, hay que pedirle también, así como pedimos, aunque caiga en saco roto, a nuestros representantes responsabilidad. No es un proceso de segundo o de tercer nivel, un juicio político al presidente de la República, y lo menos que esperamos los ecuatorianos es que ya en el Pleno haya un descargo, una confrontación, me refiero en el buen sentido, de todo aquello que los legisladores vienen diciendo, y que se escuche en palabras del presidente de la República sus descargos, su posición personal y sobre todo, diría yo, su compromiso con los ecuatorianos, porque si estamos en este momento e incluso como sociedad polarizados a propósito de lo que viene sucediendo, en parte también se debe a la irresponsabilidad con la que ha actuado el gobierno nacional en atender las demandas de la ciudadanía en temas tan sensibles como la seguridad, la falta de empleo o la corrupción. Es decir, el presidente puede abstenerse, puede excusarse, puede justificarse de no ir a la Comisión de Fiscalización. De hecho, lo está haciendo su abogado, una especie como de procurador, ¿no? Abogado, procurador, el doctor ¿Sí? Neira, que además lo está haciendo bien, ¿ah? Le he seguido en algunas... Es un gran abogado. No por el hecho de que haya sido mi maestro en la universidad y precisamente en el tema del derecho administrativo, pero Edgar Neira es, te digo, de los abogados más respetados, yo no solo en Quito, en Cuenca, sino te diría en el país entero, por la forma en la que activa el derecho y aplica el derecho a temas tan sensibles como este. Así es que al menos se podría decir que el presidente de la República escogió bien a su representante en cuanto al tema jurídico, pero insisto, más allá de la calidad del doctor Neira, yo sí espero, honestamente, que el presidente dé la cara una vez que el proceso avance al Pleno de la Asamblea Nacional. Justamente a eso iba. Está bien, entiendo de que no es necesario que vaya su procurador o abogado. Entre paréntesis, el doctor Neira no sabía que era especialista en derecho administrativo, porque lo oigo tan elocuente que creí que era litigante en derecho penal, por si acaso. No, imagínate que trabaja muy bien y domina muy bien también el derecho constitucional, así es que es de esas mentes brillantes, estudiosas del derecho, y lo digo no por el respeto y la consideración que le tengo, sino porque creo que en este proceso ustedes han visto la forma en la que actúa y creo que podrán sacar sus propias conclusiones. Y una última inquietud al respecto de esto. Ahora, cuando sea convocado el presidente de la República y tenga sus tiempos, tú nos habías dado tiempos la semana pasada para presentar sus pruebas de descargo, porque las pruebas de cargo ya debieron ser presentadas cuando le toque al presidente, ¿él tiene la obligación de ir o también lo podría hacer su procurador, su abogado? Yo creo que, Bernardo, todo el proceso al interior de la Comisión de Fiscalización lo va a llevar el doctor Neira, indiscutiblemente. Una vez que terminen las comparecencias y la actuación de la prueba, como manda la ley orgánica de la función legislativa, ya será trabajo al interior de la Comisión de Fiscalización, la elaboración, discusión y aprobación del informe. Y de nuevo, esperemos que ya en el Pleno de la Asamblea Nacional, una vez que se conozca el informe de la Comisión de Fiscalización, tenga al presidente como actor protagónico para bien
o para mal, por un sentido de responsabilidad con el país y con los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Mauricio Alarcón. Muy claro, y sabes que me gusta conversar contigo. Voy a hacerte muy claro y sin elogiarte. Eres didáctico y pones las cosas en contexto, con lo cual vamos entendiendo muchos o la gran mayoría de amables radioescuchas, igual que yo entiendo, pues recibimos disparos, chispazos. Pero esto de poner en contexto es siempre importante porque así vamos entendiendo un proceso. Pero alguien dirá, ya estamos hartos, incluyome, de este juicio político, estamos hartos, ¿de qué sacamos? Pero resulta que es un juicio en el cual está en juego la democracia del país. Es un juicio en el que está en juego el futuro político, no solo del presidente de la República, porque esos cambios podrían afectar hasta el proceso democrático. Así que siempre hay que tenerlo presente y hay obviamente pues que ir entendiendo en qué situación estamos. Así que siempre te agradezco. Muchas gracias por tus palabras, Bernardo, y sabes que cuentas conmigo para seguir desmenuzando este proceso, así es que quizá la próxima semana nos reencontremos nuevamente para ver cómo concluyó la etapa de actuación de pruebas y empezar a pensar o imaginar lo que sería la elaboración, discusión y aprobación de un informe al interior de la Comisión de Fiscalización. Te comprometo entonces del día lunes de feriado 1 de mayo, el día martes 2. Encantadísimo, perfecto. Por acá nos encontramos nuevamente. Un gran abrazo. Nosotros nos vamos a un tema musical, corte comercial, regresamos.